Bueno, buenas tardes con todos. Continuando con las exposiciones, el tema a tratar, la patología escrotal aguda. En sí, la patología escrotal puede ser benigna o maligna, pero la aguda, ¿a qué se refiere? A que tiene que ser es eh, en pocas horas se ha iniciado y tiene que ser tratado inmediatamente, ¿no? Para ello, un pequeño repaso anatómico. ¿No? Usualmente para este diagnóstico de las patologías escrotales agudas utilizamos lo que es el método de la ecografía. ¿Ya? Entonces tenemos que saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? Tenemos que ver lo que es en la ecografía, el testículo, que es ecográficamente homogéneo, lo que es la túnica albuginea, el epidídimo, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Más o menos el epidídimo tiene diámetro más de 10 milímetros a lo mucho y se localiza posterior lateral al testículo. Vamos a ver que cuando en las patologías agudas se altera es su morfología normal. Los testículos, la ecogenicidad tiene que ser uniforme. Y lo otro importante es la evaluación de la ecografía Doppler en esta patología. Y por tanto tenemos que saber normal. El Doppler tenemos que saber que las arterias intratesticulares muestran un flujo de baja resistencia, aproximadamente entre 0,5 y 0,75. En lo que es en el cordón espermático, la arteria tiene una alta resistencia, pero intratesticular la arteria es de baja resistencia y monofásica, como las arterias propias que irrigan el parénquima, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta es en qué paciente lo estamos evaluando, porque en los niños la resistencia es mucho menor que en los adultos. O sea, de por sí, sí en los adultos la resistencia es baja, en los niños aún menos. Acá en las imágenes vemos lo que es el sistema venoso, flujo monofásico, y en las siguientes imágenes vemos lo que son el flujo de las arterias, ¿no? De alta resistencia y de baja resistencia intratesticular y en el cordón espermático de alta resistencia. Entonces, ¿qué patologías agudas escrotales existen? Con más frecuencia, casi prácticamente el 95%, son las patologías del de torsión, del cordón espermático, del apéndice testicular, la epididimitis, la orquiepididimitis o la combinación de estas, ¿no? La orquiepididimitis. Entre otras que son el edema escrotal idiopático, vasculitis aguda, hernias estranguladas y traumatismo. Estas patologías escrotales, en cuanto a la clínica, ¿no? Es un paciente con dolor escrotal con tumefacción y eritema, ¿no? De piel, signos inflamatorios, por los cuales se sospecha de estas patologías. Como mencionaba en un inicio, el principal método de diagnóstico o ayuda diagnóstica, mejor dicho, es la ecografía. Y no solamente la ecografía modo B, que nos ayuda a caracterizar la morfología, sino también la valoración con el Doppler color, que es en sí entre el tipo de ecografía de elección para el diagnóstico de estas patologías. La epididimitis o orquiepididimitis es la causa más común de escroto agudo. La infección suele iniciarse en la cola del epidimo y se extiende proximalmente al cuerpo y cabeza.
Aproximadamente entre un 20 a 40% de los casos pueden aparecer extenderse hacia lo que es el parénquima testicular. Es por eso que pasa de una epididimitis a una orquiepididimitis. Orqui es el testículo, epididimitis del epidídimo. Bueno, en los adultos generalmente se debe a infecciones de transmisión sexual y bueno, en los niños a una diseminación retrógrada de alguna otra infección renal vesical. ¿Qué es lo que encontramos en la ecografía? En la ecografía encontramos una hipoecogenicidad focal o difusa del epidimo con su incremento de tamaño, como vemos en esta primera imagen, que es una ecografía en modo B. Vemos lo que es el epidimo, que está en total rosado e hipoecogénico. Y bueno, en estas otras imágenes, ya no solamente se ve el epidimo, sino también el testículo, que se ve heterogéneo. Acá hay una comparación, ¿no? Lo que es un testículo sano, que se ve bien homogéneo, de una sola ecogenicidad. En cambio, en este se ve áreas más hiperecogénicas y áreas más hipoecogénicas, ¿no? Entonces, alteración de su homogeneidad. Aparte, como les mencionaba, también en estos casos, en estas patologías se utiliza el ecodoppler. Entonces, ¿por qué? Porque hay un aumento del flujo sanguíneo focal o difuso del epidimo. En el caso de la epididimitis en el caso de la orquitis o orquiepididimitis del testículo. Obviamente, generalmente suele ser unilateral y lo que indica, pues, ¿no? Al aumentar el flujo es inflamación de ese tejido. Como vemos en estas imágenes, ¿no? La anterior, en la primera, recuerdan que es el engrosamiento del epidimo, solamente una epididimitis, que se confirma cuando se le aplica la ecografía Doppler, vemos que hay una vascularización aumentada del epidídimo. Lo normal es que no se ve así. Entonces, ya estamos hablando de inflamación, aparte de la hipoecogenicidad, el engrosor del tamaño, pero vemos el testículo conservado. Entonces, solamente está inflamado el epidimo, entonces sería epididimitis. Caso diferente en la segunda imagen, que el testículo vemos que es heterogéneo, a diferencia de acá que está homogéneo. Y hay un aumento de la vascularización. En este caso es una orquiepididimitis, o sea, no solamente el epidídimo, sino también lo que es el testículo. No solamente, esto es en cuanto a la ecografía Doppler color. Cuando se usa el Doppler espectral, que es para ver la velocidad del índice de resistencia, se ve que hay una disminución del índice de resistencia, es decir, menos de 0,5, y puede haber un hidrosalio reactivo, ¿no? Como vemos en esta imagen, un aumento del líquido. El líquido en ecografía se ve hipoecogénico, anecoico, y como vemos acá, ¿no? Negrito. A eso me refiero. Y bueno, un edema de pared escrotal, ¿no? En estas otras imágenes, esta era una epididimitis, una orquiepididimitis. La orquitis de por sí sola, o sea, sin inflamación del epididimo, es un poco infrecuente, pero sí se llega a dar, como vemos en estas imágenes, ¿no? Que vemos círculo heterogéneo, su ecotextura, y está discretamente incrementado de tamaño. Y cuando se le aplica el Power Doppler, la ecografía Power, vemos, ¿no? Un aumento de la vascularización dentro del testículo. Vemos estas manchitas rojas que nos indican que este testículo está muy vascularizado. Entonces, la alta vascularización más la ecotextura heterogénea y aparte un hidrosalio reactivo que hay, vemos acá en la parte superior, vemos imagen anecoica en relación al líquido. Entonces nos hacen
un diagnóstico de un testículo inflamado, ¿no? Es decir, una orquitis. El diagnóstico diferencial, imágenes, esta testículo heterogéneo con vascularización aumentada, también lo podemos ver en pacientes con leucemia o linfoma que presentan infiltración testicular. También se puede ver, pero en este caso no es en estos pacientes no es su primera manifestación. Entonces, podemos sospechar de esto sí en, de un proceso infiltrativo si es que tiene antecedente de un linfoma o leucemia. Entonces, ahí si es que encontramos un testículo heterogéneo con aumento de vascularización, podríamos sospechar de una infiltración. En su defecto, hacerles controles si es que pensamos, si es que digamos que se ha golpeado o ha habido una infección adyacente, ¿no? Entonces, sospechar de una orquitis, pero hacerle un control para no dejar pasar de infiltración a órgano sólido de la leucemia o linfoma. ¿Qué complicaciones tiene la orquitis o orquiepididimitis? Tiene varias complicaciones, entre ellos el infarto segmentario, que es una urgencia médica que tiene que ser resuelta dentro de las 72 horas, en las cuales se ve una área hipoecoica con márgenes bien definidos y sin vascularización. No, es una área que no lleva, ¿no? la sangre. También piocele, viene a ser un hidrocele complejo con loculaciones, un infarto venoso o abscesos. Entonces, entre esas complicaciones, el más urgente, si se puede decir así, el que tiene que ser tratado sí o sí, es el infarto segmentario por la y mitis y orquitis, ¿no? En el cual hay una obstrucción del flujo venoso, hay una oclusión linfática, un daño endotelial y una compresión vascular en el anillo inguinal externo causado por el edema. ¿Qué es lo que vamos a ver en imágenes? Bueno, en estos casos ya no solamente se evalúa con la ecografía, sino también lo podemos evaluar con otras imágenes que, bueno, en este caso les estoy presentando la resonancia magnética. El infarto testicular causado por la orquiepididimitis ocurre en pacientes mayores, más o menos 40 años. Y bueno, el infarto testicular suele suceder después de un episodio de orquiepididimitis, ¿no? En este caso ha sido de un paciente varón de 48 años en el cual presentó una orquiepididimitis en el testículo izquierdo. En esta imagen en T1 axial sin realce, ¿no? Evidenciamos lo que es el escroto y su intenso con una discreta hiperintensidad periférica, si es que se dan cuenta. Una pequeña área blanca, entre comillas, ¿no? Hiperintensa periférica. Esta hiperintensidad se debe a contenido hemorrágico. En la segunda imagen, que también es resonancia, pero en este caso pondrá en T2, vemos, ¿no? Lo que es una área de baja señal heterogénea en lo que es el testículo izquierdo. Esa área heterogénea es el infarto testicular segmentario que presentan, ¿no? En esta otra imagen vemos, ¿no? Los potencias en T1 pero con contraste, imagen axial y en coronal. Vemos, ¿no? El realce del borde y lo que no realza es el testículo infartado. No hay infarto, es que no tiene vascularización, se está muriendo, por eso es que no realza.
a diferencia, por ejemplo, del otro, que es normal, tiene su realce, ¿no? En cambio, en el izquierdo, presenta que no está realzado, ¿no? Solamente el epidídimo es el que está realzando. Igual, bueno, esta es una presentación coronal y lo mismo, ¿no? El testículo izquierdo no realzado, el epidídimo sí. Ese es el más frecuente, la orquipedimitis, ¿no? Entre las patologías agudas. La torsión testicular es una obstrucción que se produce primero del drenaje venoso y posteriormente del flujo arterial. Puede presentarse de dos tipos, lo que es la torsión extravaginal y la torsión intravaginal. La extravaginal es la menos frecuente. Ocurre, en algunos libros dicen en los intrautero, en otros dice que no solamente en ellos, sino también en los recién nacidos. Bueno, la cuestión es que cuando se produce el nacimiento, el testículo está necrosado. Se torsiona el testículo, el epidídimo y la vagina. El deterioro de este testículo es irreversible y no suele operarse. En cambio, la torsión intravaginal, en la más común, se puede dar de forma bilateral, así que no es solamente unilateral. De forma bilateral se puede dar hasta un 50-80% de los casos y se debe a una deformidad anatómica, en la cual el testículo no está unido adecuadamente al escroto, lo que permite moverse más libremente y así producir lo que es la torsión. En cuanto a lo que son los hallazgos ecográficos, depende de si es precoz, tardío o crónico. En lo que es precoz, entre las 4 y 6 horas suele ser normal, pero si es que empieza ya entre las 4 o 5, ¿no? Cuando ya empieza a ser las 6, 7, 6 horas, puede encontrarse algunos hallazgos ecográficos como tumefacción, disminución de la ecogenicidad testicular, pero no es característico. En cuanto a lo que es tardío, que es ya pasadas las 24 horas, el testículo, la ecotextura se hace más heterogénea debido a la congestión vascular, puede haber hemorragia e infarto. También se menciona, no lo he puesto acá, de forma crónica cuando ya pasa más de 10 días de iniciados los síntomas, en el cual se evidencia ya una masa extratesticular compleja debido a la hemorragia en túnica vaginal y epidídimo. En cuanto a lo que es la ecografía de Doppler color, en la torsión testicular, el criterio de diagnóstico es la ausencia de flujo testicular del testículo que se sospecha que hay la torsión, ¿no? Es el método de elección. Por ejemplo, en estas imágenes que vemos acá, allá lo otro, la torsión testicular puede ser incompleta o completa. Es decir, si es que vemos que hay ausencia de flujo total, estamos hablando de una torsión testicular típica, es decir, completa. Pero también se puede dar casos en el cual encontremos algo de flujo que puede darnos, que en esos casos sería una torsión incompleta, como vemos en estas dos imágenes de acá, que vemos una masa ecogénica supratesticular, este es el testículo supratesticular, que al hacer la ecografía Doppler color, vemos una vascularización en espiral, como tipo caracol. En esta imagen, esta característica es de una torsión incompleta del cordón espermático. Bueno, en estos casos, en estas imágenes sí es
una comparativa, ¿no? Del testículo sano, el testículo enfermo, en el cual vemos una heterogeneidad de su ecotextura y, por ejemplo, en la ecografía Doppler, ¿no? Este tiene una adecuada vascularización y este otro de testículo no hay, está ausente. Este es Benítez, está ausente la vascularización. Entonces, sería el diagnóstico de una torsión testicular. Entonces, aparte de la torsión intermitente que ya les saben, ¿no? Que puede tener un flujo anormal. También hay una torsión de bajo grado, una torsión intermitente, en el cual el testículo distorsionado puede verse con un patrón vascular presente, incrementado dentro y alrededor del testículo, simulando una orquiepididimitis. En estos casos hay que tener en cuenta lo que es la clínica. Y también, bueno, podemos ver lo que es hiperemia, una hiperemia reactiva de la túnica vaginalis. En esta hiperemia reactiva de la túnica vaginalis también podemos, es decir, la túnica vaginalis es la que rodea el testículo, ¿no? Una alta vascularización, pero el testículo sin flujo. Entonces también se puede ver. Ah, hemos visto que la orquiepididimitis produce infarto testicular como complicación. La torsión testicular también produce infarto testicular segmentario. Ambas patologías pueden producir la misma complicación. Y el grado de torsión, que varía desde 180 grados a 720 grados, según el grado es que se produce también la isquemia. Según el grado de torsión, la duración de esta torsión, es por ello que una torsión testicular es una emergencia urológica que tiene que ser tratada para que no lleguen a estas complicaciones. Entonces, el infarto testicular va a haber necrosis hemorrágica, señal heterogénea en imágenes ponderadas en lo que es la resonancia en T2 y T1. Acá, como hemos visto, como les he traído, la primera imagen, lo que es una secuencia en T1, la segunda en T2 y el otro con contraste. Igual como hemos visto en las anteriores imágenes, ¿no? Cuando se le administra contraste, no hay captación de contraste de este testículo que está infartado. Aquí en la primera imagen, un T1 coronal, vemos, ¿no? Una señal hiperintensa, pero en este caso es debido a lo que es una hemorragia. En la secuencia en T2, todas son coronales. Vemos que es la señal baja, es heterogénea, y vemos como algunas líneas hipointensas en su interior. Y bueno, al contraste no tiene realce, ¿no? Y más bien lo que realza es la parte periférica. En este caso, como les mencionaba, un infarto testicular. Es de un hombre de 35 años. Aparte de lo que son la orquiepididimitis, la torsión testicular que se puede complicar, la otra patología aguda, el traumatismo testicular. El traumatismo testicular puede manifestarse como colecciones líquidas, hematoceles, hidrocele, hematoma, disrupción testicular, fractura, rotura, lesión vascular. Lo que vamos a ver, por ejemplo, en estas dos imágenes primeras, ¿no?
lo que es en ecografía en modo B, una imagen nodular, avascular, hipoecogénica, bien circunscrita, aproximadamente en el tercio inferior del testículo. Y bueno, lo que es alrededor de esta lesión, vemos lo que es el testículo de cogenicidad conservada. Y cuando se le administra el Doppler espectral, vemos que está conservada la parte periférica. Y en la colección, pues, es un hematoma. El hematoma no tiene flujo. En cuanto a la otra imagen que vemos acá, ¿qué vemos? Vemos una ecogenicidad homogénea, sí, pero de bordes irregulares. Y alrededor una área hipoecogénica. El área de alrededor viene a ser un hematoma y la área central viene a ser el testículo. En este caso, la túnica albuginia es la que está aquí pintada, que viene a estar discontinua, ¿no? Aquí está continua, bien bonita, pero acá como que se rompe. Igual acá, ¿no? Esto se refiere con rotura. Y como les mencionaba, la parte de alrededor, un hematocele asociado, ¿no? En estos casos, la rotura testicular es una emergencia quirúrgica. El testículo puede presentarse de forma heterogénea, los bordes irregulares, como lo estamos viendo. Generalmente se da por golpes inguinales directos en personas que están haciendo deportes, ¿no? Cuando se le aplica el Doppler color, en estos casos, bueno, no he traído la imagen, pero puede haber una disminución o ausencia de vascularización. Pero que lo diferencia de la torsión es que la torsión, el testículo, su morfología, sus bordes están conservados, en este caso no, en este caso está irregular. ¿Ya? Entonces hay que tener esas diferencias. Y bueno, esas serían las prácticamente 4 patologías escrotales agudas más frecuentes que se presentan. Si tuvieran alguna pregunta. Me parece que en el chat no hay ninguna pregunta, doctora. Más bien, muchísimas gracias. Agradecerle por la ponencia y le estaremos enviando el certificado. Esto, Ok, muchas doctora, hay una gracias. pregunta. Dice valor Doppler en torsión T. Allá en la torsión no hay vascularización, así que, o sea, es cero la vascularización. Si es que hay vascularización, sería una torsión incompleta. Y lo que va, y la resistencia va a aumentar. Depende de dónde lo midan, ¿no? Si es en la arteria testicular o la arteria en el cordón espermático, que se va a ver alterado. Pero como digo, una torsión testicular, el criterio de una torsión testicular completa es que no haya flujo Doppler, o sea, no va, coloca el Doppler color y no va a haber vascularización, pone el Doppler espectral, no tiene. Muchísimas gracias, doctora. Ahora sí me parece que ya no hay más preguntas en el chat. Nuevamente agradecerle bastante por su ponencia y como le reitero, el certificado se lo estaremos enviando. Muchas gracias nuevamente. Ok, muchas gracias, hasta luego.